Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 10 de abril, tercero de la Pascua, una vez más en el tiempo para la actualidad eclesial de estas últimas jornadas en España y en el mundo que les ofrecemos en Iglesia Noticia, en el programa 1460 que llega hasta ustedes con Rosa Muñoz en el control de sonido. En el programa de hoy será especial protagonista Amoris Laetitia, la alegría del amor, la exhortación apostólica del Papa Francisco que recoge las aportaciones de los dos últimos sínodos sobre la familia, un documento de análisis de la realidad y de propuestas para el acompañamiento de las distintas y complejas situaciones que se dan en nuestra sociedad. Recordaremos también que el Papa viajará el próximo sábado a la isla de Lesbos para conocer la situación de los refugiados y llamar la atención sobre el drama de 60 millones de personas en todo el mundo. Aquí en España nos detendremos en dos nombramientos episcopales, el de Gerardo Melgar, actual obispo de Osma Soria, como nuevo titular de Ciudad Real, y el de Amadeo Rodríguez Magro como nuevo obispo de Jaén, trasladado desde la diócesis de Plasencia. Por otra parte, el cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal, hacía esta semana una llamada al diálogo y la generosidad de los partidos políticos para llegar a un acuerdo de gobierno y pedía a los dirigentes que se garantice la libertad religiosa. Por último, ante la declaración de la renta, Cáritas anima a los contribuyentes a marcar conjuntamente las dos casillas solidarias de la asignación tributaria. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Amoris Laetitia, la alegría del amor, es el título de la nueva exhortación apostólica posinodal del Papa Francisco sobre el amor de la familia que se hizo pública el viernes. En ella se recogen las aportaciones de los dos últimos sínodos sobre la familia, así como de las enseñanzas de anteriores papas y de numerosas catequesis sobre la familia del propio Papa Francisco. Es un texto con 9 capítulos, con 325 párrafos, que analiza detenidamente distintos aspectos de la realidad y los desafíos de la familia en nuestro mundo. Y lo hace el Papa con una mirada abierta y positiva y con propuestas para acompañar, discernir e integrar que son fundamentales para afrontar situaciones de fragilidad complejas o irregulares. Vamos a conocer las líneas principales de esta exhortación apostólica con la información de la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero. Buenos días. Buenos días. El Papa reivindica la familia y la alegría. No se convive para ser cada vez menos felices. De ningún modo hay que resignarse a una curva descendente, a un deterioro inevitable, a una soportable mediocridad. El matrimonio es un don, nos recuerda, una vocación, y escribe: nunca estarán solos con sus propias fuerzas para afrontar los desafíos. El Papa, partiendo de esta premisa, hace hincapié en una iglesia atenta al bien en medio de la fragilidad. Invito a los fieles que están viviendo situaciones complejas a que se acerquen con confianza a conversar con sus pastores. De hecho, es que esa es la primera frase. La alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la Iglesia. Lo explicaba el cardenal Schönborn, arzobispo de Viena, en la rueda de prensa. Esto es para todos. Nessuno debe sentirse condenado, nessuno despreciado. Ninguno debe sentirse condenado, ninguno despreciado. En este clima de acogida, el discurso de la visión cristiana, de matrimonio y de familia, se convierte en invitación, en mensaje de ánimo, alegría del amor en el que podemos creer y que no excluye a ninguno, verdaderamente y sinceramente a ninguno. A lo largo de la exhortación apostólica, el Papa reivindica que solo la unión exclusiva e indisoluble entre un varón y una mujer cumple una función social plena y al mismo tiempo subraya: ya no es posible decir que todos los que se encuentran en una situación llamada irregular viven en una situación de pecado mortal. Es posible que en medio de una situación objetiva de pecado se pueda vivir en gracia de Dios, escribe el Papa Francisco. Y para ello da una palabra clave: discernimiento, un itinerario de acompañamiento y discernimiento. Recupera la ley de la gradualidad de San Juan Pablo II y a continuación afirma: nadie puede ser condenado para siempre porque esa es la lógica del Evangelio. No me refiero solo a los divorciados en nueva unión, sino a todos en cualquier situación en la que se encuentran. En definitiva, bebe de la tradición y de la praxis, lo explicaba el mismo cardenal Schönborn. Ci sono delle situazioni dove non è possibile trovare una soluzione canonica, ma dove nella certezza morale. Hay situaciones en las que no es posible encontrar una solución canónica, en la certeza moral de que ese primer matrimonio no es sacramental y con la conciencia de la que habla el Papa Juan Pablo II. Admitirlos a los sacramentos era ya una praxis desde hace mucho tiempo que ni el Papa Juan Pablo ni el Papa Benedicto han puesto en duda.
indubbio. Esto fue el viernes y ayer, audiencia, y tocaba hablar de la limosna, con una advertencia sobre los juicios. Questo che io darò andrà a comprare vino per ubriacarsi. Con esto si le doy irá a comprar vino para emborracharse. Pero si él se emborracha es porque no tiene otro camino. ¿Y tú cosa ne fai di nascosto? ¿Tú qué haces en lo oculto que nadie ve? Y tú sei il giudice di ¿Y quel tú eres el povero juez uomo de ese pobre hombre que te pide una moneda para un che vaso ti de vino? chiede una moneta per un bicchiere di vino? Todavía el sábado nos dejaba nuevas noticias, sobre todo la confirmación de 2 próximos viajes del Papa. Sabíamos que iba a ir a Armenia en junio y sabíamos que tenía otras zonas del Cáucaso pendientes, pero políticamente incompatibles, como Azerbaiyán. Bueno, misterio resuelto. Ayer nos lo confirmaba el padre Lombardi. El Papa viaja a Armenia del 24 al 26 de junio y después a Georgia y Azerbaiyán en otoño, del 30 de septiembre al 2 de octubre. También ha analizado detenidamente este documento, el más extenso de estos 3 años de pontificado del Papa Francisco, el colaborador de Iglesia Noticia en Roma, Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. Algunos esperaban y tal vez deseaban condenas y excomuniones. Desde la otra orilla no pocos se habían hecho la ilusión de rebajas y renuncias en la doctrina de la Iglesia sobre los sacramentos. No encontrarán nada de eso en la exhortación apostólica del Papa sobre la familia. El documento papal es realista, ni ignora ni minimiza los dramas y el asedio a la familia y al matrimonio en el mundo actual, pero no es en absoluto negativo porque su objetivo principal es anunciar y proclamar la alegría del amor, como dice su título. A lo ancho y largo de 260 páginas, el Papa recoge y asume las principales conclusiones de las 2 asambleas sinodales dedicadas a la familia. Yo me atrevería a decir que ha realizado una síntesis muy feliz entre los que deseaban una reafirmación de la doctrina católica sobre el matrimonio sacramental y los que insistían en la necesidad de acompañar con atención y cuidado a los hijos más frágiles. Hay mucho de vergollo en estas páginas, sobre todo en el capítulo 8 de la exhortación, que lleva como título estos 3 verbos significativos: acompañar, discernir e integrar las fragilidades. Estas últimas son, como todos sabemos, muchas y muy diferentes entre sí. Por eso, dice el Papa, no debía esperarse del sínodo ni de esta exhortación una nueva normativa general de tipo canónico aplicable a todos los casos. Entonces, ¿para qué ha servido tanto trabajo previo? Para dar nuevo aliento a un responsable discernimiento personal y pastoral de los casos particulares. No se trata de que la Iglesia renuncie a proponer el ideal pleno del matrimonio, pero las leyes morales no pueden ser arrojadas como piedras sobre la vida de las personas para que no por afirmar que todo es blanco o negro cerremos el camino de la gracia. La doctrina no cambia, pero sí el modo de proclamarla y aplicarla. Y el cambio era necesario, ya lo creo. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. Pues completamos la información sobre este importante documento con el comentario del director editorial de la cadena COPE, José Luis Restán. Para entender esta exhortación creo que son esenciales la apertura y el cierre. Francisco arranca de la gran historia de familias que es la Biblia. Vemos a la familia desde el inicio entroncada en el designio de Dios para la felicidad del hombre y para su obra en el mundo. La propia dinámica del amor esponsal es reflejo del misterio divino. Y sin embargo, tantas veces la vida de la familia es un sendero de sufrimiento, como escribe el Papa. Una vocación de plenitud y de alegría, pero su camino está lleno de fatiga y división. Este camino ha necesitado siempre la misericordia y el perdón, una curación que solo puede venir de Dios. Bien se lo explicó Jesús a sus perplejos discípulos. El epígrafe final contempla a la familia que engendra y que cuida, transmite la vida, la sostiene y educa. Es el hospital más cercano. Formar una familia es ser parte del sueño de Dios, dice Francisco. Cada miembro de la familia es compañero de camino de los otros para que alcancen su plenitud aquí y en la vida eterna. Pero además, la verdadera familia nunca se encierra en sí misma, tiene una misión cara al mundo, para el que es presencia viva de la maternidad de la Iglesia. Entre los polos de este arco, toda la amplia problemática de desafíos culturales, sociales y pastorales que hoy presenta la familia. El capítulo 8, dedicado al discernimiento de las heridas que viven las familias hoy, no se entendería fuera de este contexto. Francisco recuerda que la Iglesia no debe renunciar nunca a proponer el ideal pleno del matrimonio,
al tiempo que reclama a los pastores un esfuerzo de acompañamiento a quienes atraviesan situaciones difíciles, de manera que puedan caminar hacia la plena realización del designio de Dios. Acoger y acompañar las situaciones excepcionales, dice el Papa, no implica ocultar el ideal más pleno que Jesús ofrece al ser humano. Se trata de la vía caritatis, que no elude las exigencias de la verdad ni hace rebajas, pero toma en cuenta la fragilidad de cada hombre y mujer para levantarla. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. El obispo de Osma Soria desde 2008, Gerardo Melgar, ha sido nombrado por el Papa nuevo obispo de Ciudad Real, donde sucede a Antonio Algora, que presentó su renuncia por edad. El nuevo obispo nació en la localidad palentina de Cervatos de la Cueza hace 67 años y en su diócesis natal ocupó diversos cargos: párroco, formador y rector del seminario y vicario general, hasta que en 2008 fue nombrado obispo de Osma Soria. En la capital castellana se hizo pública la noticia a mediodía del viernes. COPE Soria, Sonia Maroto. Don Gerardo Melgar dejará la diócesis de Osma Soria el próximo 21 de mayo, después de que el viernes el Santo Padre le nombrara nuevo obispo de Ciudad Real. Durante 8 años ha estado al frente del pontificado de Osma Soria, con un incesante trabajo centrado sobre todo en la evangelización de la familia. Monseñor Melgar Viciosa ha reconocido que se marcha con sentimientos encontrados, y es que la diócesis oxomense ha sido su primer destino como obispo. El obispo es esa persona que tiene que estar siempre a disposición de donde la Iglesia le necesite. Y por lo tanto, cuando a mí me dijo lo de no la posibilidad, sino el nombramiento que el Santo Padre me había hecho para ser el obispo de Ciudad Real, pues yo le dije: mire usted, yo estoy a servicio de la Iglesia, y por lo tanto, si la Iglesia me necesita ahora en Ciudad Real, igual que antes he servido con todo el cariño y con todo lo mejor que he sabido a la diócesis de Osma Soria, pues aquí estoy. Innumerables son los momentos que le han marcado en su pontificado, como la celebración del 425 aniversario del seminario diocesano o la puesta en marcha de iniciativas como el proyecto Discípulos Misioneros. El obispo electo de Ciudad Real agradeció en su despedida a todos los oxomenses sorianos el cariño y la acogida en estos 8 años de servicio episcopal. El prelado seguirá hasta su toma de posesión como administrador apostólico de la sede de Osma Soria. El nombramiento del nuevo obispo de Osma Soria se conocía el viernes y ayer sábado llegaba el traslado del obispo de Plasencia, Amadeo Rodríguez Magro, a la diócesis de Jaén, donde presentó su renuncia por edad Ramón del Hoyo. El nuevo obispo de Jaén acaba de cumplir 70 años, es especialista en catequética y nos dejó en COPE sus primeras impresiones. Yo creo que lo más prudente, evidentemente, pues es siempre conocer, integrarse y caminar. Y caminar con aquellos que ya están caminando en la fe y en la vida cristiana, y luego pues, poco a poco ir conociendo a la gente. Pero evidentemente yo soy una persona que en la medida que puedo procuro mirar mucho al hoy de la vida de la Iglesia, y a las necesidades pastorales y sobre todo a una llamada evangelizadora que nos está haciendo el Papa Francisco en este momento, y por lo tanto pues yo procuraré que esta sea una iglesia misionera, una iglesia en salida, una iglesia abierta a todos y una iglesia pues samaritana que esté cerca de todos los hombres y mujeres, y de un modo muy especial pues de aquellos que más sufren, porque tenemos que reconocer que en nuestro mundo, en cualquier espacio y lugar, hay mucho sufrimiento que la Iglesia necesariamente tiene que curar, porque está al servicio del hombre herido. Y nos detenemos en Iglesia Noticia en la participación en un foro del diario La Razón del arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez. En su análisis sobre la situación actual, llamó a los partidos políticos a realizar un ejercicio de diálogo y generosidad para llegar a un acuerdo de gobierno tras las elecciones que nos han situado en una encrucijada. Pedimos a los responsables de la gestión de los resultados electorales que prevalezca claramente el bien común sobre los intereses particulares. Abundan las descalificaciones, y las descalificaciones e insultos personales nunca son razones, más bien manifiestan una forma de debilidad. El presidente de la Conferencia Episcopal reconoció que se pueden revisar y actualizar algunos aspectos de los acuerdos Iglesia-Estado, que no es lo mismo que la ruptura que piden algunos. Añadió que la Iglesia no aspira a ser una privilegiada y que el Estado debe garantizar la libertad religiosa sin caer en la confusión entre aconfesionalidad y laicismo. La Iglesia no aspira a ser privilegiada. Se siente en el derecho de reclamar la libertad religiosa,
La confesionalidad significa que el Estado no profesa ninguna confesión religiosa para que todos se puedan sentir igualmente libres e igualmente respetados. El Estado es aconfesional y los ciudadanos seremos lo que creamos conveniente. Dedicó también algunas palabras a condenar el uso de la violencia en nombre de Dios. También debemos denunciar que Dios sea utilizado para justificar la violencia contra las personas, ni promover la exclusión de Dios ni la profanación de su nombre, ni fundamentalismos intolerantes, ni laicismos disolventes. El presidente de la Conferencia Episcopal destacó la gran labor social de Cáritas, especialmente en estos años de crisis, y recordó que olvidar las raíces cristianas de Europa incapacita a la sociedad ante el futuro. Sería indebido que Europa se redujera a los aspectos económicos, técnicos y de bienestar. Cerrar nuestras fronteras para defender nuestro nivel económico es signo de miedo y de debilidad vital. Las entidades de la Iglesia que trabajan con migrantes y refugiados han denunciado el deterioro de la situación en Grecia tras el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía. Cáritas, Confer, Justicia y Paz y el sector social de la Compañía de Jesús piden en una carta enviada al presidente Rajoy que España contribuya a frenar la deriva causada por el cierre de fronteras y los retrocesos de derechos en los que se encuentra inmersa Europa. También que contribuya activamente a proteger los derechos y la dignidad de las personas refugiadas y migrantes. De la situación de los refugiados y de otros temas de la actualidad en España habló en declaraciones a COPE el arzobispo de Burgos, Fidel Herráez. Lo recordamos con Mar González. La situación de los refugiados es un signo sangrante de lo que nos falta por recorrer como humanos y como católicos. Así lo considera el arzobispo de Burgos, don Fidel Herráez Vegas. Repito, es un signo de que todavía nos falta mucho camino por recorrer de lo que es la vivencia de todo aquello que nos hace que seamos verdaderas personas humanas y, en nuestro caso, auténticos hijos de Dios, que no son dos cosas distintas. Una situación en manos de los gobiernos en cuyos políticos Monseñor Herráez Vegas no ve el espíritu de servicio que marcó la transición española. Aquellas personas que durante los años de la transición democrática y después, me atrevo a decir hasta no muy lejos del momento actual, han estado sirviendo a los demás en la política, en mi opinión, en conjunto, yo no voy a decir que todos, pero en conjunto, tenían una densidad personal, una formación, un convencimiento de que ellos estaban al servicio de los demás, que a mí al menos en este momento no me parece percibir en las mismas proporciones. En una entrevista concedida a COPE Burgos, el arzobispo aboga además por un pacto educativo y defiende que la sociedad no puede permitirse que se politicen asuntos como la educación, la sanidad o la defensa de la familia. Cáritas presentó el jueves el último estudio de la Fundación Foessa sobre la transmisión intergeneracional de la pobreza. Un estudio que confirma que la realidad de la pobreza es algo que se puede heredar y, de hecho, se hereda de padres a hijos. En su presentación estuvo Carmen Lavallen. Los servicios sociales y las ONGs atienden hoy a los nietos de aquellos a los que acompañaron hace 30 años. La pobreza presente genera pobreza futura y el mayor riesgo es para las familias con hijos, siendo mucho mayor la brecha en España que en otros países de nuestro entorno, según recalca el último informe de Cáritas. Sebastián Mora es su secretario general. La pobreza se puede heredar y, de hecho, se hereda. Baste decir que 8 de cada 10 personas que vivieron graves dificultades económicas en su infancia y adolescencia, la están reviviendo en la actualidad como adultos. Para salir de este círculo que se perpetúa, hace falta cambiar cuanto antes las políticas públicas en favor de la familia. Raúl Flores es autor del estudio. Los años de mayor crisis económica todavía no son suficientes como para determinar de una manera clara esa situación a futuro. Estamos a tiempo, pero es urgente que la actuación se produzca, que las formas de intervención se modifiquen y que la política pública realmente apueste por una intervención familiar. Algo que pasa por el establecimiento de prestaciones universales y estables para la familia y la infancia, además de políticas sociales y educativas de carácter redistributivo. Con el inicio del periodo de declaración de la renta y con el lema «En tu próxima declaración de la renta, mejor 2», Cáritas anima a los contribuyentes a marcar conjuntamente las 2 casillas solidarias de la asignación tributaria. Beatriz Martín es la responsable de esta campaña. Bueno, pues con la campaña
campaña nosotros queremos recordar a todas las personas contribuyentes que tienen derecho a marcar las 2 casillas de asignación tributaria en su declaración de la renta, la casilla de Iglesia Católica y la casilla de fines sociales. Y con ello están destinando un 0,7% a la Iglesia Católica y un 0,7% a fines sociales. En total, 1,4% de su contribución que se dedica, pues a ayudar a las personas y apoyar a proyectos sociales y al sostenimiento de la Iglesia. Y nosotros en el caso de Cáritas, pues importante saber que estamos recibiendo fondos por parte de las 2 casillas. Como parte esencial de la Iglesia, pues recibimos fondos a través de la casilla de Iglesia Católica, y como organización que desarrolla programas de acción social, también estamos recibiendo fondos por parte de la casilla de fines sociales. De ahí nuestra campaña mostrando a las personas la posibilidad y recordando lo importante que es marcar las 2 casillas y que no hay que elegir. Ahora me oyes por un lado. Ahora me oyes por el otro. Y ahora me escuchas por los 2. Mejor 2, ¿verdad? Como en tu declaración de la renta. Marca las 2 casillas solidarias y así ayudas a todos. Iglesia Católica y fines sociales. Estás en tu derecho. Mejor 2. Cáritas. En Medina del Campo finaliza hoy el 6º Encuentro Nacional de Cofradías. Un centenar de expertos y cofrades de toda España analizan la Semana Santa desde los prismas cultural, artístico y religioso. COPE Valladolid, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Más de un centenar de expertos y cofrades de toda España han profundizado en estos días en la Semana Santa, lugar de encuentro para aquellos a quienes apasiona la Semana de Pasión, tanto desde su profundo sentimiento religioso como por las manifestaciones culturales o artísticas de la propia celebración. Medina del Campo, cuya Semana Santa está declarada de interés turístico internacional, ha acogido este 6º Congreso Nacional de Cofradías, que vuelve a celebrarse después de una década ausente desde la última edición. El cardenal arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, abría la cita con una oración inicial y la ponencia sobre el tema central, Triduo Pascual y Eucaristía, un momento para recordar también la importancia de las cofradías para la transmisión de la fe. No siempre todos los inscritos participan con intensidad, pero yo creo que tienen vitalidad las cofradías, y yo quiero agradecerles el servicio que nos hacen a todos para que la celebración de la Semana Santa sea más plena. Les debemos mucho a los cofrades. Desde el viernes han sido muchas las mesas redondas, meditaciones, sermones, coloquios y las conferencias que se han detenido en asuntos como la expresión de la religiosidad cultural entre el templo y la calle, la importancia del Domingo de Resurrección y la relación entre las celebraciones del Triduo Pascual y la repercusión en los medios de comunicación social. Finaliza esta tarde una nueva edición de Encuentro Madrid, un evento cultural nacido hace ya 13 años de la experiencia de personas vinculadas al movimiento católico Comunión y Liberación. Exposiciones, espectáculos, mesas redondas y conferencias que se están celebrando en la Casa de Campo de Madrid bajo el lema Europa, un nuevo inicio. Pablo Llano, director de la ONG CESAL, forma parte de la organización. Que yo creo que además que tiene que ver mucho con esta forma de mirar Europa, desde dónde se puede partir para este nuevo inicio, ¿no? Si no es la posibilidad de encuentro, de diálogo, de integrar también a esta, porque es un hecho, o sea, es un hecho este mundo que ha cambiado, este mundo de que está lleno de migrantes. Tenemos que también estar abiertos a tener que cambiar algo de nosotros mismos, ¿no? Para poder acoger, para poder encontrarnos con el otro. Evidentemente queremos tener una mirada amplia, queremos ver qué está sucediendo, por ejemplo, en los países donde están proveniendo estos refugiados, ¿no? Queremos una mirada sobre Siria, también sobre los campos de refugiados, y también queremos ver cuál es la posibilidad real de una integración en nuestra sociedad, cómo es la posibilidad de convivencia. El 8º centenario de la fundación de la Orden de Predicadores ha tenido esta semana una celebración especial en el ámbito académico sobre el trabajo de los dominicos en las universidades. COPE Salamanca, Silvia Merchán. La Orden de Predicadores desde su origen ha tenido una vinculación muy estrecha con las universidades. De ahí Alma Mater, la universidad ayer y hoy, una cita que ha servido para reflexionar y debatir acerca de la responsabilidad social, creación de ciudadanía y de cultura que posee la universidad. El padre dominicano Juan Manuel Almarza ha sido el organizador de la cita. Pero no solo necesita como su principal regla la libertad para reflexionar críticamente. Por ejemplo, cuando se crea la Universidad Alemana de Humboldt, se insiste en la función crítica, por eso no puede ser meramente docente. Un centenar de personas han participado en las ponencias que se han desarrollado desde el pasado miércoles hasta ayer sábado y en las que se han afrontado los retos hoy de las universidades, que pasan por carreras más cortas, prácticas durante la carrera, enseñanza online y la internacionalización. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es.
con Paco González. El Madrid está cometiendo alineación indebida. La animación de Pepe Domingo Castaño. ¡Cantad todos conmigo! Los comentarios de Lama, Carreño, Castaño, Martín. Escúchame, Manolo, Y la nota de humor de Dani Martínez. ¿Hablo con el señor Emilio Butragueño? Jóvenes. Sí, un momento, por favor. Todo en cope.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil. Cope, estar informado. Cientos de miles de personas se han consagrado a Dios siguiendo la llamada del Señor. Viven su vida anunciando, celebrando y compartiendo la salvación de Jesucristo en todo el mundo. Atendieron la mirada de Cristo que mira con pasión. Ahora tú puedes unirte a ellos, rezar con ellos y rezar por ellos. 17 de abril, Domingo del Buen Pastor, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE, estar informado. Y en Iglesia Noticia volvemos de nuevo al Vaticano para recordar otras noticias de la actualidad de esta semana, en la que se ha confirmado la visita del Papa Francisco a la isla griega de Lesbos el próximo sábado, día 16. Allí se reunirá con los refugiados y llamará la atención del mundo sobre los 60 millones de personas que en todo el universo han tenido que escapar de sus hogares víctimas de las guerras o del hambre. Roma, Paloma García Ovejero, saludos de nuevo. Saludos de nuevo, sí. Este miércoles ya podremos contar todos los detalles, pero algunas cosas las podemos avanzar. Que el Papa estará en la isla de Lesbos unas 5 horas, no más, que será el sábado 16, o sea, dentro de 6 días, ida y vuelta. Está acompañado por el patriarca ecuménico. De hecho, formalmente, la visita responde a una invitación de Bartolomeo I y del presidente de Grecia. Y esos van a ser sus acompañantes en la jornada. El Papa tiene 2 objetivos. Uno, rezar en el puerto, delante del mar, ante el Egeo, por todos los que han muerto ahí ahogados. Otro, visitar a los vivos, a los supervivientes que están en el centro de refugiados de la isla. La visita no tiene ningún carácter político, ha subrayado el portavoz de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi. El Papa va a Lesbos porque ve allí una emergencia y ese es el motivo. Va para llevarles consuelo, insiste Lombardi, para estar con estos hombres, mujeres y niños que sobreviven con gran dificultad y ahora, además, bajo la amenaza de ser deportados a Turquía contra su voluntad. Esa es la frase que nos daba el portavoz de la Santa Sede cuando nos confirmaba la fecha. Así que la noticia es esa, el 16 de abril de 2016, el Papa Francisco se va a la Lampedusa del Egeo, como la ha denominado el Observatorio Romano. Paloma, también esta semana ha continuado el juicio por la filtración de documentos secretos del Vaticano. Sí, esta semana hemos tenido una nueva sesión después del parón de 20 y tantos días por la baja de reposo por el embarazo de la imputada que ha declarado esta semana precisamente, Francesca Chauquí. Ella se ha defendido, asegura ser inocente, que por supuesto no filtró documentos y que fue el sacerdote español Lucio Ángel Vallejo Balda quien dio a la prensa lo que no debía. En definitiva, ella se presenta como una víctima más de una persona que perdió el control, que perdió las facultades. Pero este lunes se retoma. Faltan 2 imputados por declarar. El Nicola Mayo, que es el secretario de la extinta COSEA, y el otro periodista, que aún no ha declarado, Nucci, que, en fin, puede también depararnos sorpresas. Pero hoy por hoy el juicio prosigue con normalidad. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia de este domingo 10 de abril de 2016. Llega ya a la cadena COPE la última hora de la actualidad en España y en el mundo. Después, como siempre, la Santa Misa. Un saludo de Eva Galbache y de Faustino Catalina. Que pasen una feliz semana.